Hola, morada de Dios, buenas noches, espero que estén muy bien, les mando un gran saludo, un gran abrazo de parte de mi familia. Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero iniciar con una oración muy sencilla. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu gracia, tu poder, tu autoridad siempre nos la da, Señor. Hoy bendice la palabra que se va a dar en este lugar, mi Señor, que llegue a los corazones, a los hogares y que supla toda necesidad espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos, por favor. Hoy quiero concluir mi tema. La verdad es que no lo concluí la vez pasada. Sí, siento que me quedé así como corta, como que aún me faltó. Y hoy realmente va a ser muy sencillo. Lo quiero concluir. No sé si recuerdan, estuvimos hablando sobre la restauración del gobierno de Dios. Ajá. Pero no me quiero quedar solo en eso. Quiero ir un poquito más allá. Fíjense que he estado leyendo Nehemías, es un libro maravilloso, ojalá y tengan oportunidad de leerlo. Y es un libro verdaderamente muy revelador. En lo personal, de verdad, Dios me ha hablado de manera impresionante. Y ojalá y tuvieran la oportunidad de leerlo no una vez, sino 5, 8, 9 veces, las veces que sean necesarios, porque Dios siempre tiene una palabra verdaderamente inspiradora en ese libro. Y hay que recordar un poquito, estuvimos hablando sobre el gobierno, cómo se conforma, etcétera, etcétera. Hoy quiero leer un poquito de Nehemías 1:7. Vamos a leer súper rápido. Dice así: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías 1:7. Hay que recordar que Nehemías pregunta, es nada más así como que para introducirlos. Ajá, hay que recordar que Nehemías pregunta cómo está Jerusalén, cómo está Israel, y le dicen, ¿sabes qué? Está desolada, está quemada. Y todos sus habitantes están cautivos. Entonces recordamos que yo les decía que él tomó la decisión de irse, él cambió y tomó la decisión, fue un hombre arrebatado, valiente, y dice, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y en el 1:7 estamos hablando de que se acerca a Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que nos hemos corrompido, que somos malvados, sé que no hemos cubierto lo que tú nos has dicho, hemos sido desobedientes. Y se lo dice, nos hemos corrompido, lo sabemos. Y dice, y bueno, yo sé que ese mandamiento se lo diste a Moisés. En Levítico 26:33 dice así, y a vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Por qué? Porque resulta que en Levítico estamos hablando nuevamente del pueblo que es desobediente. Dios es muy misericordioso, pero a veces la misericordia a veces tiene un límite. Y entonces Dios ya estaba así harto de su pueblo. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a esparcir. Y hazle como quieras. Y entonces Nehemías se acerca a Dios y le dice, sí, Señor, yo sé que somos desobedientes, que somos un pueblo de dura cerviz, que siempre desobedecemos, siempre caemos en el mal. Pero ¿sabes qué, Señor? Te quiero recordar algo. Y lo vamos a encontrar en Nehemías 1:9. Dice así, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Le está recordando Nehemías de su promesa de Dios. Le dice, Señor, sí, sé que soy desobediente, sé que he hecho cosas muy malvadas, pero ¿sabes qué? Tú también dijiste que si nosotros nos volviésemos a ti, entonces tú nos perdonarás, vas a sanar nuestra tierra, porque se lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30. No se los voy a leer todo, porque si no me voy a tardar mucho. Deuteronomio 30, del 1 al 5, pero solo quiero leerles el 2 y el 5.
El 2 dice así, Deuteronomio 30:2. Y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el 5, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será la tierra que heredaron, dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué estamos viendo? Resulta que Dios lo que quiere es que te arrepientas. Si eres desobediente, si te has alejado de Él, si te has olvidado, si no has seguido sus preceptos, sus mandamientos que son perfectos, justos y santos, tienes que regresar. No hay una restauración si antes no hay un arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho, porque dice la palabra que todos hemos pecado, todos somos pecadores ante los ojos de Dios, pero también dice la palabra de Dios que tenemos abogado con el Padre, y es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos abogado para con el Padre. Y entonces, si tú te has alejado de Dios en este momento, no puede haber una restauración del gobierno si antes no te has arrepentido. No sé si me cachen la idea, pero yo ruego que sí. Entonces tienes primero que pedir perdón. ¿De qué? Pues quizás porque te has alejado, quizás porque no has orado, quizás porque te has olvidado de Dios, quizás porque has perdido tu fe. Yo sé que son momentos difíciles, sé que no es fácil y aún se vienen momentos más difíciles, pero Dios es un Dios de promesas. Y mira que yo la verdad hablo de que Dios no me ha dejado, y siempre le digo a mi esposo, a mi familia, es que no pierdan la fe. El Dios al que yo sirvo es un Dios poderoso y Él no me va a abandonar. Si Él me dijo que me dará, me dará. Si Él me dijo haré, lo hará. No sé cuándo, no sé cómo, porque a veces nuestra forma de pensar a veces es diferente a cómo Dios piensa. Entonces no debemos perder nuestra fe. Y si lo has hecho, entonces tienes que pedir perdón y decir: Padre, me olvidé que tú eres el gran Dios poderoso. Eres el Dios que ha puesto una columna de fuego, que ha puesto una columna de nube protegiendo a tu pueblo. Entonces, Padre, que así pase conmigo. Pero sí es importante que antes de que haya una restauración, para que el gobierno de Dios se restaure, es necesario que nos acerquemos y pidamos perdón. Ya nada más menciono Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que eso ya se lo saben. En cuanto a la pandemia, mucha gente lo estuvo declarando esa palabra. Dice: si mi pueblo se acercase a mí con un corazón totalmente contrito, humillado, entonces yo sanaré su tierra. Si estás padeciendo, si ves que efectivamente el gobierno de Dios se ha quebrantado, se ha sufrido una ruptura en cuanto de manera personal, hay que recordar, yo siempre les digo que para que hagamos un buen equipo, todos debemos de funcionar, todos tenemos un trabajo. No sé si recuerdan que la vez pasada yo comentaba que cada uno tiene que hacer su trabajo, los pastores su trabajo, los maestros su trabajo. Cada quien debe de hacer su trabajo y dar su mejor esfuerzo, no queriendo ser más que los demás. ¿Por qué? Porque el que da el conocimiento, el que da el poder, el que da la autoridad es Dios. El que da el reconocimiento es Dios. Entonces, pero antes de que haya una restauración, debe de haber perdón, debe de haber arrepentimiento si hiciste algo que ofendió a Dios.
¿Estamos de acuerdo? Es necesario que para que haya una restauración, no solo del gobierno de Dios, sino también en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu salud. Tiene que haber un arrepentimiento. Y no solo eso, cuando hay arrepentimiento, entonces hay un entendimiento. Los ojos se abren y créanme que las cosas las podemos ver de otra manera. Eso sí es importante. Es importante. Y no quiero decir con esto, quiero tener mucho cuidado y luego con mucho amor. Yo no quiero decir que estás pasando una enfermedad, estás teniendo problemas económicos, seguramente estás en pecado. Seguramente. No. No es así. Simple y sencillamente siempre tenemos que acercarnos a Dios, siempre, y declarar que Él todo lo puede y que yo no puedo nada sin Él, que yo sin Él no soy absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Y ya quiero leer Nehemías, ese sí lo voy a leer, del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, estoy hablando de un entendimiento, les explico un poquito. Ya se los había leído la vez pasada y teníamos, resulta que les doy un poquito de contexto. Resulta que se levantaron los enemigos. Hay que recordar que cuando estamos haciendo las cosas bien, siempre vamos a tener oposición. O sea, definitivamente siempre vamos a tener oposición. Nunca no les van a gustar a nuestros enemigos que hagamos las cosas bien. Y mucho menos a Satanás no le va a gustar que nosotros nos convirtamos y que estemos regando la palabra de Dios. Entonces siempre se van a levantar enemigos, siempre. Y eso fue lo que pasó con Nehemías. Se levantaron sus enemigos y lo empezaron a atacar. Lo atacaron de manera muy, muy difícil. Le decían, los ninguneaban literalmente y decían, ¿qué van a hacer estos judíos? Si ellos se levantan prácticamente se van a caer. Si una zorra va y sube, destruirá lo que harán, porque estaban levantando ya la muralla. Hay que recordar que a eso fue Nehemías, a levantar la muralla. Entonces resulta que Nehemías estaba pues ya preocupado porque se levantaron sus enemigos y lo están ninguneando. Nehemías hace lo correcto. ¿Qué hace? Va y ora a Dios. Siempre, no sé si cuando lean, se van a dar cuenta que cada vez que Nehemías va a tomar una decisión, siempre lo ora antes a Dios. Si se va a acercar al rey, entonces se acerca primero a Dios. Si va a pedir apoyo al rey, entonces primero le pide a Dios. Esa es la actitud que debemos de tomar. Si vas a tomar una decisión, la que sea, te tienes que acercar a Dios y pedirle primero su aprobación. Y Él te dirá, no hagas eso, haz otra cosa. ¿Sabes qué? Quédate calmado, no tomes esa actitud, no tomes esa decisión porque no proviene de mí. Y si no proviene de mí, entonces te va a ir mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Nehemías tenía siempre, me impresiona porque tenía esa actitud, siempre se acercaba a Dios, siempre lo oraba. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya que entramos un poquito en contexto, dice así, resulta que Nehemías va, ora y Dios lo respalda a Nehemías y resulta que Nehemías de repente habla con sus generales, habla con todo su pueblo y les dice, ¿saben qué? No teman. Nosotros tenemos detrás de nosotros un Dios poderoso y fuerte. Él no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Y entonces, lo que sigue es lo que les voy a leer. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, que habían entendido que efectivamente pidieron perdón, Dios los perdonó y entonces se les abrió el entendimiento. Dijeron, es cierto, de nuestro lado es el Rey de Reyes, no tenemos nada que temer, Él viene con nosotros.
Y entonces dice sí, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, de los enemigos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y bueno, ¿qué quiero ya concluir con esto? Es que cada uno debe dedicarse a su trabajo. No debemos de juzgar a nadie. Nosotros debemos de ser un equipo fuerte, poderoso. Debemos de orar unos por otros. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía gente que con una espada trabajaba, con una mano trabajaba, levantaba muros y con la otra guerreaba. Entonces, nosotros tenemos que ser, ciertamente tenemos que ser no solo aquellos que van a llevar el gobierno, pastores, no solo eso, también tenemos que ser esos guerreros que van, arrebatan, cuidan, esos que se ponen en la brecha. Estamos de acuerdo que están orando de día y de noche, porque lo que hace falta en la casa del Señor es oración, es intercesión. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer varias funciones, no descuidando nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es como pastor, como profeta, como maestro, como evangelista, sino también sacar la cara y ser esos aquellos que se ponen en la brecha y están orando de día y de noche por las necesidades que tiene la casa. La casa de Dios, morada de Dios, tiene necesidades. Hay enfermedad, hay necesidad, hay carencia. Hay carencia. Y entonces nosotros tenemos que ser esos apoyos, que les cuidamos las espaldas a nuestros pastores, que le cuidamos nuestras espaldas a nuestros guerreros, a nuestros profetas, que no están solos. Y entonces es toda un trabajo en conjunto. Una casa no la hace un solo albañil, sino la hacen varios. La hace aquel que está revolviendo la mezcla, aquel que está pegando el bloc o tabique o tabicón, lo que sea, y aquel que está acarreando el material. Todos, cada uno es importante, todos tenemos una función. Entonces no hay que descuidar nuestra función principal, pero también es importante que nos levantemos para orar a favor de nuestra casa, cubrirla con oración, no dejar a nuestros líderes solos. Y hay que recordar, si quieres una restauración en toda tu vida, entonces acércate al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque detrás de ti hay un Dios poderoso, fuerte, grande y maravilloso, que siempre te va a respaldar. Te lo dice una persona que de verdad, Dios nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. Y a veces me dicen, ay, es que tú creo eres muy optimista. No soy optimista. No me uní a los optimistas ni nada por el estilo. ¿Saben a qué me uní? Que dice la palabra de Dios, estaba yo leyendo en Primera de Juan 4, es un maravilloso libro. Dice que aquellos que saben lo que son, saben que son hijos de Dios, entonces pedirán y se les dará. ¿Por qué? Porque sabes que eres hijo de Dios y que los cielos serán abiertos de Dios para ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero ya terminar con esta oración. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que
Tú no nos dejas, siempre estás con nosotros, apoyándonos, Señor. Estás detrás de nosotros, en nuestra espalda, detrás de nosotros, enfrente, a nuestros lados, y no nos dejas, mi Señor. Gracias porque restauras nuestras vidas, porque haces que nuestros corazones ardan de amor, mi Señor, y porque nos hablas a cada vida, a cada corazón. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.